Presenta dentro del ciclo Summit Arquitectura y Paisaje. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación a Summit. Y bueno, vamos a comenzar. Básicamente, mi actividad, como explicaba Conrado, tiene que ver con la fusión del paisaje y de la arquitectura, conjunción de ambas disciplinas. De repente, juntas, interactuando, de repente por separado. Y bueno, estamos comenzando. La presentación la dividí en cinco temas. Los cinco tienen que ver, se van a estar viendo ambos conceptos. Vamos a empezar con las bases más principales, la cuestión más simple que tiene que ver con las estructuras básicas en el paisaje. Este es un video, no sé si se pueda activar. No. Bueno. El video se refiere a estas imágenes. Aquí estamos viendo, son imágenes de un contexto suburbano donde pasa un tren a alta velocidad. La imagen de arriba se alcanza a ver el tren. Estas flechas apuntan hacia el fondo de la secuencia, digamos que es el último plano que se ve cuando se va viajando, que es un plano que queda básicamente inmóvil. Aquí tenemos la segunda parte. Estos elementos grises son construcciones. La vista se queda en estos dos y el tren sigue caminando y queda en esta parte de aquí, en el primer plano, que pasa veloz. Lástima, el video no se pudo ver, mostraba estos planos. Tiene que ver obviamente con una percepción visual. Estamos hablando de paisaje en movimiento y de arquitectura, urbanismo, de los elementos constructivos. Bueno, vamos viendo primeramente las definiciones seguramente los arquitectos, paisajistas estarán familiarizados, simplemente para poner en un contexto inicial. Y bueno, me viene a la memoria la definición de Le Corbusier de arquitectura. Todo el mundo habrá escuchado hablar de Le Corbusier, que dice que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes bajo la luz. Y dentro del contexto local, los que habrán estudiado en ITESO, algunos en UDG conocieron a Díaz Morales y su definición de arquitectura, que siempre en las clases la repetía a los alumnos para que se la grabaran, ¿no? Que la arquitectura es la obra de arte que consiste en el espacio expresivo delimitado por elementos constructivos para completar al acto humano perfecto. ¿Qué pasa por otro lado con el paisaje? El término de paisaje es un poquito más complejo, más difícil de definir. No hay tantas definiciones, no hay tantos teóricos tampoco que han abordado el tema del paisaje. Apunto el paisaje y me gustaría hacer acotamiento. En un lenguaje local, el paisaje se entiende básicamente como jardinería o vegetación. El paisaje consta obviamente de la vegetación, de la jardinería como un elemento integrador principal, pero también estamos hablando de muchos otros elementos, componentes que tienen que ver con el contexto, básicamente, la topografía, el agua, los elementos construidos, las visuales, el mobiliario exterior, etc. Hablamos de contexto o entorno. Y
curiosamente no hay muchas definiciones que hablen al respecto del término de paisaje, así como hay bastantes definiciones y la arquitectura se puede acotar bien, el paisaje queda en un término un poco más ambiguo. Entonces, aquí les pongo una nota, no es definición, sino una semblanza de lo que para este teórico se llama J.B. Jackson, uno de los teóricos de paisaje importantes. Él fue el director de la Escuela de Paisajismo en Harvard. Y dice, ¿por qué me pregunto tenemos un problema en ponernos de acuerdo en el significado de la palabra paisaje? La palabra es suficientemente simple y se refiere a algo que pensamos comprender, y aún así para cada uno de nosotros parece significar algo diferente. Entonces, por eso les decía, paisaje en un contexto local básicamente lo entendemos en jardinería en muchas ocasiones. Sí, obviamente tiene que ver, pero integra muchos más elementos. Aquí se puede subir un poquito la intensidad de la... No se alcanzan a ver bien los elementos, pero... Sí, ahí se ve mejor. No, ahí. Este es un proyecto que es la abstracción de una planta, un proyecto que me tocó trabajar cuando estaba viviendo en Ciudad de México hace un poquito más de 10 años. Es una casona en la colonia Cuauhtémoc que tenía un gran jardín. Esto se hizo con JSA, con los arquitectos, con Javier Sánchez, con los cuales estuve trabajando buenos años allá como arquitecto generalmente. Entonces, la casa está cerca del Ángel de la Independencia. Esta es una casona del siglo XIX que da un grande jardín de por medio. Y de repente, bueno, haciendo distinciones, pongo aquí arquitectura, un sistema estático, y paisaje, un sistema dinámico. ¿Qué quiere decir? Bueno, la arquitectura llega para establecerse, para quedarse, y de cierta manera se conserva inmóvil, a menos de que haya una cuestión fuerte de por medio, alguna demolición. Por más, el paisaje es mucho más dinámico. En algún momento el jardín estuvo así. Años después los árboles crecieron, los caminos se estrecharon, hubo otras interacciones con la casa, se empezó a llenar de vegetación de por medio. Entonces estamos hablando de un sistema vivo, dinámico. Aquí lo simbolizamos con estas manchas verdes, el paisaje, y un sistema estático que es la arquitectura. ¿Qué pasa? El paisaje también es muy frágil, y de repente llega un desarrollador inmobiliario, compra la propiedad y dice, bueno, pues sí, está muy bonito el jardín de la casona, pero vamos a hacer unos edificios de departamentos aquí, y total, se transforma en esto, ¿no? Quedan solamente los árboles al frente, en este caso, los que dan a la calle. A mí me tocó como arquitecto hacer esto, participar en este proyecto. La casona se dividió en 5 departamentos y se construyeron 41 departamentos más en esta zona, en 5 niveles, ¿no? Donde previamente estaba el jardín. Obviamente se hizo con lo mejor de las calidades y son departamentos bastante buenos, la colonia Cuauhtémoc, que se vendieron rápido, demás, pero esto simplemente para ejemplificar cómo puede cambiar uno y otro, y cuál es la diferencia entre estos sistemas estáticos y dinámicos. Y bueno, entrando ya algunos ejemplos, la necesidad arquitectónica sale muchas veces del mismo contexto. Yo le llamo de los accidentes, salen las soluciones. Se puede bajar un poco el tono. Esto hace unos años me tocó conocer este lugar increíble que es en Turquía central, la Capadocia. Y si se fijan, estos
conos parecería perfectamente diseñados por algún arquitecto, pero no, son formaciones topográficas que va haciendo la erosión después de miles, millones de años, el viento, el agua y ciertas cuestiones que tienen que ver con erupciones volcánicas. Entonces empiezan a formar estos conos, ¿verdad? ¿Qué hace la gente del lugar? En vez de construir viviendas aparte, empieza a provocar huecos dentro de los conos, se llaman trogloditas, dentro de estas estructuras paisajísticas. Y se dan cuenta de que estando dentro la temperatura en el exterior es un lugar muy caliente, es mucho menor que en una casa normal. Están protegidos de la intemperie, de las invasiones, de factores climáticos y demás, y se apropian de estos lugares. Entonces los pueblos vienen de esta forma. Estamos diciendo que paisajísticamente y arquitectónicamente se logra una integración súper interesante, y a partir de un accidente se llega a una solución. Igual, bueno, estas estructuras que las conocemos también tienen que ver con cuestiones rituales astronómicas, los dólmenes, o de repente lugares que se van formando por la simple actividad económica, estas minas de mármol que se abandonan. Ya se extrajo todo el material. Esto es en Italia. En algún momento también, no en esta, en otra mina, me tocó ir a un concierto, esto en el norte de Italia, cerca de Milán, en Como, donde gracias a la acústica, al escalonamiento, a las paredes, se pudo convertir en un anfiteatro que tenía una acústica perfecta y se volvió un perfecto foro de escenario de conciertos, ¿no? Algo así como un medio teatro griego. Y bueno, otros temas que entran aquí, la astronomía, la construcción. Y aquí los arquitectos seguramente cuando estudiaron habrán escuchado Vitruvio. Vitruvio es el primer teórico de la arquitectura. Él fue un ingeniero de obras, a lo mejor no se puede decir arquitecto del Imperio Romano, y le tocó viajar por muchos lugares del imperio y hacer construcciones en diferentes puntos, ¿no? Entonces Vitruvio empieza a hacer una compilación de textos teóricos de arquitectura que tienen que ver muchísimo con el entorno y el paisaje también. En este caso, bueno, habla de que las diferencias del clima y de los lugares son fundamentales para la construcción de los edificios. ¿Qué quiere decir él? En Egipto no se puede construir de la misma manera que en el norte del Mediterráneo, en España, o hasta el norte del Imperio Romano, en Escocia. Entonces, cada lugar le da, dependiendo de sus características, su paisaje, el entorno del clima, le da forma a los edificios. Aquí, bueno, vemos cómo el sol y ciertos componentes rituales le dan forma a Stonehenge. Tiene que ver directamente con los factores del lugar. Es una obra hecha a la medida del lugar y de las creencias de las personas, o cómo se van creando estos lugares. Esta es otra foto de las minas de mármol. Parecería una ciudad de rascacielos. Son interesantísimas estas estructuras en los espacios que se van generando. En Carrara, en Italia. O aquí en México tenemos Uchicalco, Huachimontones, cerca de aquí. Estas fotos las tomamos un día volando con un amigo en un ultraligeros. Salimos de Tepoztlán y pasamos encima del centro ceremonial. Justo era un día que, perdón, se alcanza a ver el círculo. Están las personas celebrando el solsticio de invierno. Entonces, es un punto ritual, ceremonial que se sigue usando como tal en ciertos momentos del año. O bueno, las mismas pirámides, ¿no? Estamos hablando de estas estructuras
básicas en el paisaje y de cómo se le da forma. Bueno, hablando de México, de la cultura ancestral, nos encontramos una estructura muy interesante que hoy en día todavía persiste, que son las milpas. Es la base de la agricultura y de la alimentación en México. Hablamos del maíz como un cultivo central y todos los otros cultivos que crecen alrededor. La milpa tiene en ciertas regiones, varía un poco de uno a otro, pero normalmente tiene una estructura bastante lógica. Si se fijan, esto puede ser un plano arquitectónico perfectamente de un edificio de oficinas, a lo mejor de una estructura lógica, y básicamente son los componentes, las células de las milpas que estamos hablando de módulos de 2020 y cómo se van alineando, cómo se van haciendo secuencias espaciales. Aquí entrando ya al detalle, vemos por ejemplo las milpas se van alineando en maíces machos, maíces hembras, van flanqueados de calabaza, frijol, chile y siempre árboles muy grandes rodeando las milpas para darle soporte, para darle cierta sombra. Y el elemento arquitectónico que lo tenemos aquí, que es la troje, el almacén. Entonces son estructuras paisajísticas agrícolas. El paisaje también entra de lleno con temas agrícolas y temas de asentamientos humanos. Tenemos un ejemplo muy interesante que existe hoy en día, ¿no? Esto sería una sección de cómo se ve la troje, el almacén, estos lugares donde se guardan los granos, los maíces, y aquí los diferentes cultivos, pues, maíz, frijol, chile, calabaza, como la base y chayote. Entonces, bueno, vamos entrando a un segundo